Buenos días a todos y muchas gracias por invitarme a participar de la sesión académica del servicio. En esta oportunidad quiero hablarles un poco de la ecocardiografía a la cabecera del paciente, la evidencia disponible sobre su utilidad en el enfoque del paciente crítico. Para empezar, hoy en día se reconoce que la ecografía es una herramienta valiosa para el diagnóstico y manejo del paciente crítico. De hecho, la Declaración Internacional de Expertos sobre el Entrenamiento en Ultrasonografía de Cuidado Crítico sugiere, con un acuerdo del 100%, que la ecografía básica debería ser obligatoria en el currículo de los intensivistas. Por otro lado, la Sociedad Americana de Ecocardiografía y el Colegio Americano de Emergenciólogos señalan el importante rol de la ecocardiografía enfocada o focus y enfatizan que este es complementario a la ecocardiografía formal. El principal objetivo de la ecocardiografía enfocada es la evaluación oportuna o inmediata del paciente sintomático, con la intención de describir la presencia o ausencia de derrame pericárdico, la función sistólica global, la morfología biventricular y finalmente estimar el estado de volumen intravascular. Posteriormente, pueden buscarse otras condiciones como masas intracavitarias, disfunción valvular, alteraciones de la contractilidad segmentaria, endocarditis o disección aórtica. Finalmente, con un entrenamiento más avanzado, se puede evaluar la patología valvular, las presiones intracardíacas y la función diastólica. Vamos a hacer un recorrido sobre las principales aplicaciones clínicas de la ecocardiografía enfocada. Exploraremos su utilidad en la evaluación del paciente en choque, la ultrasonografía como herramienta de monitoría hemodinámica, su aplicación en la evaluación del paciente con dolor torácico y del paciente con disnea, y finalmente una corta mención sobre el papel de la ecografía en paro. Empecemos entonces con la evaluación del paciente en choque. Aquí empezaremos diciendo que el principal objetivo de la ecocardiografía enfocada es descartar que el origen sea cardiogénico. Conocer o estimar el estado de la función biventricular es esencial para orientar la estrategia terapéutica, que puede variar sustancialmente de acuerdo a la respuesta fisiológica de cada ventrículo a diferentes estresores, como exceso de poscarga o exceso de precarga. Se sabe que hasta una tercera parte de los pacientes críticos tienen disminución de la función del ventrículo izquierdo durante su estancia en UCI. Con ecocardiografía enfocada realizamos una evaluación general de la excursión endocárdica y el engrosamiento del miocardio para clasificar de manera subjetiva la disfunción en leve, moderada o severa. Esta clasificación subjetiva tiene buena correlación con los métodos objetivos de estimación de la FEBI como el método de Simpson, de manera que es una buena aproximación inicial a la función contráctil del ventrículo izquierdo en el paciente crítico. La valoración del ventrículo derecho es otro componente esencial en la evaluación del paciente en choque, pues en estados de enfermedad, el ventrículo derecho puede modificar su patrón de contracción, incluso en condiciones en las que esta no es la cámara más afectada. Se evalúa en términos generales la relación entre el tamaño del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, la presencia de anormalidades de la contractilidad o desplazamientos anormales de los septos. Para la evaluación de la función ventricular derecha, el cambio en el área fraccional o FAC es un método que da un estimado global de su contractilidad con punto de corte de 35%. Sin embargo, este método es poco práctico para la evaluación a la cabecera del paciente por la dificultad de obtener ventanas adecuadas en algunos casos. En cambio, la excursión sistólica del anillo tricuspidio o TAPSE es un método fácil y confiable, si bien sabemos que no es una representación de la función sistólica global. Otros marcadores como la velocidad de excursión miocárdica mediante Doppler tisular o S' o la aceleración miocárdica durante la contracción isovolumétrica han sido evaluados en enfermedad aguda. El primero podría ser un marcador de disfunción sistólica temprana. Un valor menor a 11.5 predice una fracción de eyección del ventrículo derecho menor a 45%. Sin embargo, la Sociedad Americana de Ecocardiografía y la Sociedad Europea de Imagen Cardíaca recomiendan un valor menor a 9.5 como indicador de disfunción del ventrículo derecho.
La aceleración miocárdica durante la contracción isovolumétrica, por su parte, se ha estudiado en posoperatorio de cirugía valvular para predecir pobre recuperación funcional. Otro diagnóstico diferencial en la evaluación del paciente en choque o incluso en el abordaje del paciente con dolor torácico o disnea es el tromboembolismo pulmonar. Se busca dilatación de cavidades derechas, alteraciones de la contractilidad del ventrículo derecho, presiones pulmonares, gasto cardíaco o trombo intracavitario. Asimismo, los signos clásicos de hipertensión pulmonar, como el movimiento paradójico del septum interventricular o el ventrículo izquierdo en forma de D. Se ha encontrado que estos dos signos, el signo de McConnell y el signo 60-60, tienen en combinación una especificidad mayor al 90% para el diagnóstico de TEP. Sin embargo, en el paciente estable hemodinámicamente se ha interrogado la especificidad del signo de McConnell, pues es posible encontrarlo en otras patologías como infarto del ventrículo derecho e hipertensión pulmonar crónica. Finalmente, en algunos casos es posible calcular la presión en la arteria pulmonar o el tiempo de desaceleración del tracto de salida del ventrículo derecho en búsqueda de hipertensión pulmonar. Otro diagnóstico a descartar en el paciente en choque es el taponamiento cardíaco. Buscamos los signos clásicos ante la presencia de líquido pericárdico, como el colapso sistólico de la aurícula derecha o diastólico del ventrículo derecho, así como la dilatación de la vena cava inferior. Se ha descrito que el colapso de la aurícula derecha por más de una tercera parte del ciclo cardíaco es casi 100% sensible y específico para el diagnóstico de taponamiento. De igual forma, la ausencia de colapso en todas las cavidades tiene un valor predictivo negativo del 90% para este diagnóstico. Otros aspectos a evaluar son el flujo transtricuspidio y transmitral. Su aumento o disminución, respectivamente, sugieren que la fisiopatología del taponamiento cardíaco está en curso. Continuando con el diagnóstico diferencial del paciente en choque, en caso de sospecha diagnóstica, la ecocardiografía nos sirve para descartar la presencia de obstrucción dinámica del tracto de salida del ventrículo izquierdo y movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, en pacientes con o sin hipertrofia ventricular izquierda previa. Asimismo, se puede evaluar de forma macroscópica la función valvular en búsqueda de disfunciones agudas severas o la presencia de complicaciones mecánicas de infarto agudo del miocardio. Finalmente, en caso de sospecha de choque vasopléjico, el hallazgo ecocardiográfico usual es la hiperdinamia. Sin embargo, en las fases tardías de la fisiopatología de la sepsis puede haber miocardiopatía séptica que comprometa la función tanto del ventrículo izquierdo como del ventrículo derecho, que puede estar presente hasta en el 55% de los pacientes. Conocer la función biventricular puede ayudar a optimizar las estrategias de soporte hemodinámico. Por esta y otras razones, se ha extendido el uso de la ecocardiografía enfocada como herramienta de monitoría hemodinámica. Y tal vez uno de los principales objetivos es la medición del gasto cardíaco. Sabemos que es posible obtener un aproximado de este valor a partir de la medición del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el VTI en esta misma región. Sin embargo, hay variabilidad interobservadora en la medición del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo de hasta 0.2 centímetros, lo que impacta de forma significativa el valor final del gasto cardíaco, dada la representación que tiene este valor en la ecuación. Además, pareciera que la medición con ecocardiografía transtorácica subestima este diámetro por 0.1 centímetros aproximadamente comparado con eco transesofágico. Por esta razón, se ha utilizado el VTI aislado como subrogado del volumen sistólico y el valor considerado normal es mayor a 18 centímetros. Sin embargo, miremos el estudio que da origen a este punto de corte. Es un estudio de 990 pacientes ambulatorios con enfermedad coronaria en el que se encontró que los valores de VTI por debajo del cuartil más bajo, que en este caso fue 18 centímetros, predijeron el desenlace combinado de hospitalización o mortalidad por insuficiencia cardíaca independientemente de la clínica y otros parámetros ecocardiográficos como la FEBI. Es decir, no hay un estudio en pacientes hospitalizados y críticos que explore los valores de volumen sistólico medidos por eco que se consideren normales. Lo que sí se ha reportado es una relación entre valores bajos de VTI y pobres desenlaces clínicos. Por ejemplo,
En tromboembolismo pulmonar, un BTI menor a 15 parece estar asociado a mayor muerte o parada cardíaca, choque o necesidad de reperfusión primaria. En falla cardíaca, los pacientes con BTI menor a 9 tienen mayor muerte o necesidad de asistencia ventricular. Y en pacientes con falla descompensada, un BTI menor a 15 se asocia a mayor uso de inotrópicos o bajo gasto. Es decir, hay una asociación entre un BTI bajo y pobres desenlaces. Lo que no sabemos por el momento es si intervenir los valores bajos una vez diagnosticados modifique estos desenlaces. ¿Qué sí sabemos? Que al parecer las mediciones de BTI realizadas por emergenciólogos tienen buena correlación con aquellas realizadas por cardiólogos ecocardiografistas. Hay que tener precaución, sin embargo, pues algunos autores han reportado una pobre correlación entre el volumen sistólico calculado por eco versus el obtenido mediante herramientas mínimamente invasivas como el sistema PICO. Finalmente, con la incertidumbre del valor más adecuado de BTI en el paciente crítico, volvemos a la premisa del cuidado crítico, que dice que no hay valor absoluto que se ajuste a toda la población, sino que las variables hemodinámicas deben ser interpretadas de acuerdo a la respuesta de cada organismo y sus necesidades fisiológicas en el momento determinado del curso de su enfermedad. De manera que lo que se pretende es conocer el estado de la función ventricular en un momento dado y poder seguirla en el tiempo para evaluar la evolución clínica y la respuesta a las terapias. De ahí que otros parámetros que midan la función contráctil pueden ser de utilidad, como el DPDT en presencia de insuficiencia mitral o el S' del ventrículo izquierdo. De este último se han explorado diferentes puntos de corte que se correlacionan con una FEBI mayor al 50%, que cambian de acuerdo al número de segmentos analizados. Finalmente, hay que tener en cuenta que la FEBI en sí misma es un parámetro que puede no ser preciso ni una representación completa de una correcta función cardiovascular en el contexto del paciente crítico. Otra de las principales utilidades de la ultrasonografía es la aproximación al estado de volumen intravascular de un paciente crítico y su potencial respuesta a la administración de líquidos. Usualmente, los pacientes con hipovolemia severa tienen un corazón hiperdinámico con colapso telesistólico de las cavidades izquierdas. Por el contrario, pacientes con un septum interventricular que protruye hacia las cavidades izquierdas suelen tener presiones elevadas en la aurícula derecha y estos pacientes pueden o no ser respondedores a volumen. Por esta razón, se ha explorado la utilidad de la variabilidad respiratoria de la vena cava inferior para tratar de diferenciar quiénes pueden ser potenciales respondedores. Sin embargo, hasta ahora, en pacientes con respiración espontánea, este método predice también la presión en la aurícula derecha, mas no la potencial respuesta a volumen. Tal vez el único escenario en el que la medición de la vena cava inferior puede ayudar a discriminar respondedores de no respondedores es en pacientes en ventilación mecánica invasiva con distensibilidades mayores al 18%. Si bien hay que tener precaución a la hora de interpretar este valor en casos de falla cardíaca derecha, hipertensión intraabdominal, líquido pericárdico o ventilación con volúmenes corrientes bajos. Debido a las limitaciones de la vena cava inferior para predecir la respuesta a volumen, también se ha buscado medir directamente la repercusión de la administración de volumen en el gasto cardíaco o volumen sistólico, con buen rendimiento diagnóstico. La limitación en este caso es la obtención de las imágenes en pacientes difíciles de posicionar, lo que genera con frecuencia ventanas acústicas insuficientes. Por otro lado, se ha analizado la utilidad de la medición de la función diastólica en el paciente crítico. Este estudio de casos y controles describió que la disfunción diastólica aislada es más frecuente en pacientes con destete prolongado de la ventilación mecánica. Los autores sugieren que el fracaso en la prueba de destete parece estar asociado con una elevación de las presiones de llenado mediada por un deterioro de la relajación inducido por estrés. Por esta razón, otros autores han sugerido que conocer el estado de la función diastólica puede ayudar a tomar la decisión de iniciar o no vasodilatadores previo al destete de la ventilación mecánica, pues la hipertensión inducida por la prueba de tolerancia a la ventilación espontánea puede no ser tolerada en casos en que la disfunción diastólica esté presente.
Este es un escenario en desarrollo que definitivamente amerita investigación adicional. Para terminar con el apartado de monitoría hemodinámica, se ha estudiado la utilidad de la ecocardiografía a la cabecera del paciente en el manejo del paciente con falla cardíaca descompensada. Sabemos que el inicio del tratamiento modifica desenlaces intermedios valorables por ecografía, como la congestión pulmonar y las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Ahora, Oman y colaboradores realizaron un estudio piloto de cohortes que incluyó 20 pacientes que consultaron al servicio de urgencias por insuficiencia cardíaca descompensada y los compararon con otros 100 pacientes que previamente habían consultado por los mismos síntomas. A todos los pacientes se les tomó un protocolo de ultrasonografía cardiotorácica. El grupo intervención persiguió metas terapéuticas guiadas por ultrasonografía y el grupo control fue manejado según el manejo estándar, es decir, sin tener en cuenta las variables ecocardiográficas. El grupo que persiguió metas de tratamiento ecográficas tuvo una tendencia a una mayor disminución de la relación EE' y del índice de vena cava inferior, tanto durante la hospitalización como al ingreso. También hubo una mayor proporción de pacientes con descongestión pulmonar al egreso en el grupo intervención. Esto se acompañó de una tendencia a una mayor reducción en los valores de BNP, en la pérdida acumulada de líquidos y en los días de estancia hospitalaria, así como una mayor proporción de pacientes asintomáticos al egreso. Este es el primer estudio que explora la utilidad de la ultrasonografía pulmonar y cardíaca como metas terapéuticas en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Existe plausibilidad biológica para pensar que hay utilidad porque finalmente son las presiones de llenado cardíaco la fuerza impulsora detrás de la congestión pulmonar, y estas tienen el potencial para disminuir rápidamente después del inicio agresivo del tratamiento. De manera que incorporar una herramienta diagnóstica no invasiva a la cabecera del paciente, segura, que se sabe tiene buen rendimiento, es cuando menos razonable. Lo anterior va de la mano con la utilidad de la ultrasonografía enfocada en el enfoque del paciente con disnea, en donde los objetivos principales del focus son descartar el derrame pericárdico, identificar la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y evaluar el tamaño del ventrículo derecho para sospechar la presencia o ausencia de una embolia pulmonar hemodinámicamente significativa. Sin embargo, en el estudio anterior vimos cómo también hay cabida para el eco pulmonar en el manejo y seguimiento de los pacientes con falla cardíaca descompensada. Este estudio evaluó el pulmón en 6 zonas y denominó positivo para congestión aquel que tuviera al menos 3 líneas B en al menos una región bilateral o líquido libre pleural mayor a 5 milímetros de forma bilateral. El ultrasonido permite entonces no solo identificar la posible etiología cardiogénica del edema pulmonar, sino la cardiopatía subyacente en caso de haberla. La utilidad de la ecografía pulmonar se extiende en el diagnóstico diferencial del paciente con sospecha de neumonía, derrame pleural, neumotórax, síndrome alvéolo intersticial y SDRA, entre otros, que por lo pronto no son el enfoque de esta revisión. En cuanto al enfoque del paciente con dolor torácico, sabemos que esta herramienta es útil para sospechar condiciones como patología aórtica aguda, derrames pleurales o tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, quiero resaltar el valor aditivo de la ecocardiografía en el paciente con sospecha de infarto agudo del miocardio y electrocardiograma no diagnóstico. Esta fue una evaluación de 280 pacientes con dolor torácico de presunto origen coronario, electrocardiograma con depresión del ST, inversión de la onda T o no diagnóstico y troponinas positivas o negativas. Cardiólogos o residentes de cardiología de cuarto año les realizaron una ecocardiografía al ingreso y las imágenes fueron evaluadas por 2 observadores enmascarados. Todos los pacientes fueron llevados a arteriografía en las primeras 12 a 72 horas. El estudio encontró que la combinación de troponinas más eco 2D al ingreso permitió identificar a aquellos que tenían estenosis coronaria crítica, especialmente en el grupo con inversión de la onda T. La eco permitió además identificar un mayor número de pacientes de alto riesgo aún con troponina negativa. Por otro lado, en el subgrupo de pacientes con depresión del segmento ST,
tanto la ecocardiografía de forma aislada como la combinación con troponinas tuvieron un alto valor predictivo negativo y sensibilidad para predecir a aquellos que no tenían estenosis crítica y podían ser egresados del servicio de urgencias. De igual manera, la correlación de la combinación de ambas pruebas con la angiografía fue alta. Cabe resaltar que en este estudio la ecocardiografía fue realizada únicamente por cardiólogos entrenados. En cambio, hay un estudio de 150 pacientes con dolor torácico y electrocardiograma sin elevación del ST, en el que un estudiante de medicina de tercer año sin entrenamiento previo en eco se encargó de realizar los ecocardiogramas de ingreso con un dispositivo portátil. El estudiante recibió un entrenamiento de 4 horas para el estudio y tuvo seguimiento intermitente por cardiólogos entrenados. En los resultados se destaca un buen valor predictivo negativo de la ecografía realizada por personal no experto para predecir, en este caso, no estenosis crítica, sino muerte, infarto agudo del miocardio o isquemia en los siguientes 30 días. Estos dos estudios sugieren un valor diagnóstico aditivo de la ecocardiografía en pacientes con dolor torácico para el diagnóstico de infarto o la predicción de desenlaces adversos. Sin embargo, hay algunas limitaciones a considerar. El primer estudio, por ejemplo, excluyó a los pacientes con mala ventana acústica, con historia de infarto o falla cardíaca previa, coronariografía previa, CK de ingreso positiva, bloqueo de rama izquierda o hipertrofia ventricular izquierda. El segundo tuvo un muestreo no probabilístico. Finalmente, en ambos estudios se incluyeron únicamente pacientes cuyo dolor torácico fuese de presunto origen coronario, lo que limita su aplicación para todos los pacientes con dolor torácico que consultan al servicio de urgencias. En definitiva, el rendimiento diagnóstico de la ecografía en todos los pacientes con dolor torácico en urgencias es aún desconocido y un territorio interesante de investigación. Para terminar, quiero hacer una mención breve sobre lo descrito hasta la fecha acerca de la utilidad de la ecografía en paro. Existen varios protocolos para abordar un paciente en parada cardíaca, todos encaminados a descartar hipovolemia, taponamiento, embolismo pulmonar o neumotórax. La mayoría coinciden en que la evaluación debe realizarse durante las pausas para chequeo del pulso y ritmo, y si bien es retador, parece que obtener los datos en 10 segundos es factible. Sin embargo, ¿dará información relevante? Este estudio de 230 pacientes en shock o paro cardíaco extrahospitalario utilizó el protocolo FIL y describió cómo la ecocardiografía permite identificar la verdadera actividad eléctrica sin pulso de la pseudoactividad eléctrica sin pulso. Además, encontró que los pacientes en actividad eléctrica sin pulso verdadera parecen tener menor sobrevida a la alta hospitalaria. Ahora, si bien la ultrasonografía en parada cardíaca permite identificar la pseudoactividad eléctrica sin pulso, ¿el manejo específico en este grupo de pacientes mejorará los desenlaces? Un estudio de una cohorte de 104 pacientes con paro cardíaco intrahospitalario y actividad eléctrica sin pulso observó a aquellos pacientes que recibieron tratamiento específico versus aquellos con RCP convencional, con el objetivo de describir la frecuencia de las intervenciones y sus desenlaces. Encontró que en el 19% de los casos se logró brindar algún tipo de tratamiento dirigido a la causa, como administración de volumen, trombolisis, intervención coronaria percutánea o pericardiocentesis. Sin embargo, no logró describir que dar RCP convencional, es decir, sin tratamiento específico, aumentara el riesgo de mortalidad de forma significativa. Además, la tendencia a mejor sobrevida a 30 días en el grupo de tratamiento específico debe interpretarse con cuidado, pues en este grupo había más pacientes en UCI y más pacientes con dolor torácico como síntoma cardinal, lo que podría sesgar los resultados. Entonces, hasta ahora, no hay evidencia que diga que identificar y tratar las causas secundarias de actividad eléctrica sin pulso mejore los desenlaces. Entonces, ¿seguirá habiendo cabida para el eco en paro? Tal vez el estudio más grande sobre el valor pronóstico de la ultrasonografía en paro es este estudio prospectivo multicéntrico observacional de pacientes con parada cardíaca no traumática en el servicio de emergencias, que se presentaron con asistolia o actividad eléctrica sin pulso.
Encontró que aquellos pacientes con algún tipo de actividad cardíaca parecían tener mayor probabilidad de sobrevida comparado con quienes tuviesen el corazón quieto. Sin embargo, el estudio excluyó a los pacientes con reanimaciones menores a 5 minutos o aquellos en quienes no se continuó la reanimación después de los hallazgos ultrasonográficos. Este es un sesgo importante, pues, en principio, este pareciera ser un estudio que evalúa la sobrevida entre los vivos. Otro estudio piloto sobre ultrasonografía seriada en paro encontró que la ausencia de actividad cardíaca que se sostiene por al menos 10 minutos tiene un muy buen valor predictivo negativo para retorno a la circulación espontánea. Sin embargo, este hallazgo ha sido refutado por algunos estudios observacionales que muestran retorno a la circulación espontánea incluso en este subgrupo. Es decir, el fenómeno que se conoce en inglés como cardiac standstill, es decir, corazón quieto, sobre todo sostenido, podría eventualmente ayudar a decidir terminar las maniobras de reanimación. Sin embargo, ¿qué es cardiac standstill? ¿El corazón de la izquierda o el de la derecha? Con seguridad podríamos encontrar opiniones divididas. Este estudio nos muestra cómo el acuerdo entre los diferentes especialistas para la identificación del corazón parado es, en el mejor de los casos, moderado. Incluso, algunos ven contracción miocárdica fuerte cuando no hay ninguna y otros no ven la contracción de un corazón que aparentemente se mueve enérgicamente. Pareciera entonces que no sabemos identificar con suficiente precisión el cardiac standstill. Además, ¿estaremos haciendo daño? Ya se ha visto cómo incorporar la ultrasonografía en el algoritmo de reanimación prolonga significativamente las pausas, aunque este es un aspecto que puede mejorarse si hay un único profesional encargado de realizar la ultrasonografía y se opta por la grabación de clips cortos para ser analizados entre ciclos. Ya se ha descrito que obtener los datos en 10 segundos es factible y entrenable. Para concluir, la ecografía es una herramienta valiosa para el diagnóstico y manejo del paciente crítico. Es útil en el enfoque del paciente en choque, pues permite establecer el estado de la función biventricular, morfología biventricular, presencia de derrame pericárdico y sus repercusiones hemodinámicas, presiones intracavitarias y función valvular, entre otros. La ecocardiografía es además una herramienta de monitoría hemodinámica que permite aproximarse a la función contráctil biventricular y al estado de volumen intravascular, así como la potencial respuesta a volumen y el estado de congestión pulmonar. Adicionalmente, el estudio de la función diastólica tiene potencial como medida de monitoría hemodinámica en el proceso de destete de la ventilación mecánica. Se ha reportado una buena correlación entre las mediciones realizadas por emergenciólogos, anestesiólogos o intensivistas entrenados y ecocardiografistas. La ecocardiografía, además, ayuda en el diagnóstico diferencial del paciente con disnea o dolor torácico que consulta al servicio de urgencias. En parada cardíaca, la ultrasonografía permite identificar la verdadera actividad eléctrica sin pulso. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia que diga que identificar y tratar las causas secundarias de actividad eléctrica sin pulso mejore los desenlaces. El fenómeno de cardiac standstill, sobre todo el que se sostiene por más de 10 minutos, parece ser predictor de no retorno a la circulación espontánea, y la ultrasonografía podría ayudar a detener las maniobras de reanimación, aunque se requieren estudios de validación de estos hallazgos. Finalmente, es responsabilidad del ecografista garantizar que la ultrasonografía no interrumpa la RCP de buena calidad. Con esto terminamos este breve recorrido por la utilidad del ultrasonido a la cabecera del paciente. Espero haber transmitido con claridad los mensajes que considero más relevantes y bienvenida a cualquier intervención o pregunta. Muchas gracias a todos por su atención.